Bienvenido a Combinar Términos Similares. Los objetivos de este video serán identificar términos similares y distintos y combinar términos similares para simplificar una expresión. Cuando dos términos tienen factores variables o partes variables que son exactamente iguales, los términos se llaman términos similares o similares. Si consideramos la siguiente lista de términos, 7x y x se consideran términos similares porque sus factores variables, en este caso x, son exactamente iguales, en este caso, x a la primera potencia, 2 y negativo 4 y son términos similares, nuevamente porque los factores variables o partes variables son idénticos, ambos en este caso y a la primera potencia. 5 y 8 también se consideran términos similares. Los términos diferentes serían términos como 7x y 3x al cuadrado. Observe que el factor variable no es exactamente el mismo. Este tiene x a la primera potencia. Este tiene x para el segundo. 2 y x también son términos diferentes porque esta parte variable es y esta parte variable es solo x. Por lo tanto, son términos diferentes. Ahora, hay muchos otros ejemplos en esta lista de términos diferentes, pero creo que entiendes la idea. Ahora echemos un vistazo a cómo vamos a combinar términos similares. La ley distributiva nos permite combinar o recopilar términos similares. La ley distributiva establece cualquier número a, b, c. A veces la cantidad de más o menos c es igual a más o menos a c. Esencialmente, lo que estamos haciendo aquí es multiplicar a través de la suma o la resta, por lo que tenemos un tiempo b aquí más o menos a veces c. Ahora, para combinar términos similares, en realidad vamos a usar esto en la dirección opuesta, y esto es lo que quiero decir con eso. Comenzaremos con el lado derecho, a más o menos ac, y notaremos como ambos términos tener una a en ellos, por lo que se nos permite factorizar la a, y lo que queda después de factorizar esto a. Observe cómo tenemos b más o menos c. Normalmente la propiedad distributiva, escriben el factor común al frente o a la izquierda de los paréntesis. En este caso, vamos a escribirlo a la derecha. Y recuerde que podemos hacer eso porque está conectado por multiplicación y debido a la propiedad conmutativa, podemos cambiar el orden de las cosas que se multiplican. Echemos un vistazo a cómo vamos a usar esto. Usemos la propiedad distributiva para combinar estos términos semejantes. Podemos ver que estos términos son como términos porque ambos tienen un factor de x en ellos. Entonces, si factorizamos la x, nos quedarían 5 más 8. Y, por supuesto, 5 más 8 nos darían 13 veces x, o 13x. 5x más 8x es igual a 13x. En este ejemplo, es fácil ver que ambos términos tienen los factores x y. Lo único que veo en este problema es que no hay coeficiente o número al frente de x y. Recuerde, esa es una implícita. Entonces, lo que podemos hacer ahora es factorizar la parte variable común de sí y mira lo que queda. Bueno, en este caso, nos quedamos con 3 más 1 negativo, que es negativo 2, así que tenemos negativo 2xy. Ahora oficialmente, la propiedad distributiva es lo que nos permite combinar términos similares, pero muy rápidamente, la mayoría de las personas omiten este paso intermedio. Esencialmente, ¿qué podemos hacer para combinar términos similares? Es solo agregar los coeficientes. Entonces 5 más 8 nos darían 13 y la parte variable permanece igual. En este problema, negativo 3 más 1 nos daría los dos negativos, y la parte variable permanece igual. Y esa es una parte importante, sin embargo, que la parte variable nunca cambiará cuando sumes o restes términos similares. Avancemos y echemos un vistazo a algunos más aquí. Entonces podemos ver en este problema que hay dos términos similares, por lo que estos términos se pueden combinar. Este no se puede combinar. Entonces, si conocemos los dos primeros términos, contienen el factor idéntico de x, que nos dejaría con 8 negativos menos 4, y luego más los 3 y. Ahora hay un par de formas de abordar este problema de resta. Cubrimos esto en videos anteriores. Si podemos dejar esto como una resta, está bien, o si queremos convertirlo en suma, sería negativo 8 más negativo 4. De cualquier manera, vamos a terminar con un 12 negativo, por lo que es negativo 12x más 3y.
plus 3y. Bien, para estos dos últimos, voy a ver si podemos omitir y mostrar la propiedad distributiva y combinar los términos similares. Entonces tenemos dos términos similares aquí, 21c y 12 negativos. Entonces, para combinarlos, esencialmente tenemos que sumar los coeficientes. Entonces 21 más 2 negativos nos darían 19. La parte variable permanece igual, entonces tenemos 19c y luego más 5ac. En el último problema, identificamos 14c y 6c Identify 14xy and 6xy como términos similares, para que podamos combinarlos, nuevamente, agregando los coeficientes. 14 más 6 nos darían 20c. Y luego este término no se puede combinar con los otros términos, por lo que lo dejamos como 19c al cuadrado. Espero que la revisión rápida ayude. Que tengas un buen día.